Bueno, buenas noches. Qué alegría estar con ustedes. Para mí, de verdad, es un verdadero placer acompañar estos momentos y estos procesos que están viviendo. Lo primero que quiero hacer es felicitarlos, darle gracias a Dios por esa misericordia que les ha tenido, de darles espacios de crecer y de alimentarse de Él, que es la verdadera fuente de la vida. Pues voy rapidito porque quisiera de todo modo llegar al final y dejar alguna preguntita o algún tiempito para esa reflexión personal. Digamos del Espíritu Santo, pues entonces que sea quien nos hable y que nos dé pues su gracia y lo que Él quiera darnos para esta noche. Pues quiero como compartir unas ideas, sobre todo pues unas preguntas hacia la plenitud con Cristo. Y lo primero pues es celebrar y darle gracias a Dios por esa experiencia de vida que les ha dado de encontrarse con Jesús. La pregunta es, ¿qué tan grande va a ser esa experiencia? ¿Va a ser pues grande o va a haber una obra más grande? ¿Sí? O qué va a pasar luego después de eso? ¿Sí? Somos hombres, estamos en el desarrollo de la vida y aquí en la espiritualidad pues nos alimentamos y crecemos, pero ¿qué más debe suceder? Hay veces en la fe y en la iglesia encontramos un buen servicio, uno va y consume el servicio, chévere, la pasa bueno un tiempito, ya luego uno encuentra otros servicios que le llenan el corazón o lo semejan. O aquí encontramos a Jesús, ¿sí? Un buen profeta o la perla de mayor valor, como lo dice el Evangelio. Y esas cosas son verdaderamente diferentes. Eh, Hacia acá me quise dirigir, y es esto, y es cómo se relaciona esta fe en donde estamos caminando, esa fe en donde estamos siendo llamados y la vida personal. Hay errores muy lamentables. Bueno, yo soy psicólogo, mi área de especialidad es familia, pero digamos que hace rato, bueno, pertenezco a una comunidad de familias católicas, estoy casado, tengo 3 hijos, eh, y uno de los servicios con los que he trabajado con la arquidiócesis es el acompañamiento de sacerdotes y de religiosos. Entonces, incluso este obispo pues hizo una obra que me encanta y es una casa de acompañamiento sacerdotal, de rescate de sacerdotes que han entrado en problemas y dificultades. Y se hace todo un trabajo donde la iglesia quiere restaurar a estos sacerdotes. Entonces, imagínense todo lo que estudia un sacerdote para crecer en la fe y para llegar a prestar un servicio, pero puede llegar a tener una dificultad importante y significativa en su vida. Nosotros también, ¿sí o no? Es decir, podemos haber nacido en una familia católica, hacer lo posible por cumplir, ¿sí? Pero en algún momento de la vida alguien puede tener un quiebre, caer en una infidelidad o entrar en una depresión. Y entonces a eso quiero hablar, hermanos, cómo se relaciona el desarrollo de la vida personal con el desarrollo de la fe y de la espiritualidad. Dice San Pablo, el que se crea muy firme, pues que te agarra, porque cualquiera puede caer. Es decir, no la tenemos lograda. Hasta 15 minutos después de la muerte será, ¿sí? Pero esta vida es de batalla. Entonces, hacia allá es donde quiero como invitarles a pensar. ¿Cuál es el plus que la vivencia de nuestra fe le da al desarrollo de nuestra persona integral? Qué bueno que tengamos un caminar con el Señor y qué bueno que tengamos una espiritualidad, pero esta espiritualidad está llamada a salir más allá del templo, ¿sí o no? No es solamente para el momento del grupo, este es un momento excepcional y aquí tiene que nutrirse y pedalearse esa fe. Allá en la vida personal es necesario que tengamos una vida de oración, una vida de búsqueda espiritual que ilumine el resto de la vida que nosotros hacemos. Pero entonces, ¿cómo se imbrica, cómo se conecta lo uno con lo otro? Yo quisiera invitarles a pensar en eso. Además, porque las preguntas de esta segunda viñeta son un poquito provocadoras. ¿Sí? Si Jesús es otro más, ¿sí? Otro de nuestros intereses, pues de pronto no se cumple en nosotros lo que dice el Evangelio cuando Él nos dice que es la perla de mayor valor, que vale la pena dejarlo todo para conseguir. Vamos a ir progresando en eso y lo vamos a ver. Si es así, pues quisiera invitarlos a que fuéramos pensando, bueno, cómo hacer crecer entonces en nosotros esa fe, pero no solamente como una fe encapsulada en la vida de nosotros,
sí, yo oro, yo creo en el Señor, pero eso no ilumina los negocios, o eso no ilumina el trabajo, o eso no ilumina el matrimonio, la crianza. Entonces tenemos un reto. Y es hacer que de verdad esa lámpara de Dios que puso Dios en nuestra vida esté puesta en lo alto e ilumine el resto de nuestra persona. Hoy en día, mis hermanos, estamos viendo unos procesos de transformación cultural muy importantes. Y entonces esta pregunta sobre qué es la persona humana cada vez se vuelve más relevante. Quienes tengan que ver en su trabajo con los temas de bioética y todo eso, pues verán y podrán decirnos todas las luchas que hay y todo el campo de batalla que significa hoy en día el concepto de vida humana y de la persona. Hoy en día se juega esto y hay muchas teorías, muchas corrientes que se contraponen. Para nosotros, pues bueno, hay unos buenos enfoques y allí pues vale la pena nutrirnos, informarnos. Hay buenos enfoques epistemológicos de filosofía, que abordan otras ciencias como la psicología, como la teología, y nos iluminan sobre pautas que nos ayudan a comprender desde también desde la fe, desde la razón, pues estas notas espirituales. Vamos a partir de esta comprensión y es que el ser humano es integral, somos más que el cuerpo. Nos dice el sacerdote y filósofo de Teilhard de Chardin, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, al revés, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Nosotros somos seres eternos viviendo un ratifico de temporalidad. Es lo que nos enseña la fe, ¿sí o no? Entonces, en esta eternidad, ¿sí? Apenas estamos comprendiendo, apenas nos vamos haciendo una idea de lo que verdaderamente somos como personas y de lo que es nuestra vida y de lo que es nuestra proyección y aquello que nos espera. Dice San Pablo en una de sus cartas, en Hebreos, ahora no vemos las cosas como son, vemos las cosas como a través de un espejo borroso. La fe nos ilumina. Entonces, somos personas integrales y estamos llamados a un desarrollo. El desarrollo humano integral no es solamente cuestión de niños y de adolescentes. En los niños y adolescentes es donde se ve más evidente porque uno les tiene que comprar ropa cada rato, los pequeños zapatos que hagan pues, con todos esos gastos. Nosotros grandes, ya en la adultez, seguimos en procesos de desarrollo. Hay al menos 4 fases importantes durante la adultez, porque pensaríamos que la adultez es una sola. Pues no, hay 4 momentos y cada uno de ellos tiene sus retos y sus particularidades. Claro, para eso están ciencias como la psicología, la antropología que nos da pautas para comprender. Pero la fe tiene que ver con eso, ilumina los procesos del desarrollo, nos aporta para guiar aquello que nos va sucediendo como hombres en la medida en que van llegando los años y en la medida en que van sucediendo los retos. Pues la fe tiene mucho que aportarnos y ojalá pudiéramos hacer esas integraciones. Como les decía, hay veces uno ve grandes hermanos, grandes hombres de fe cayendo en pecados gravísimos. Bueno, la iglesia tuvo todo un destape de una crisis de los escándalos sexuales de sacerdotes y de religiosos o que sucedieron en los contextos de iglesia. Y esto movilizó de cierta manera adentro de la iglesia, pues estos procesos de estudiar y de darle relevancia al desarrollo emocional afectivo del clero. Bueno, nosotros tenemos que hacer también esos procesos de ir integrando estos conceptos, el afecto, la sexualidad, el desarrollo personal, el desarrollo de nuestra vida en el mundo, ¿sí? El hogar, la familia, la sociedad, con el desarrollo de nuestra fe. Esto está integrado y a nosotros nos conviene poder darnos esas pautas, más en este asunto que ustedes están viviendo. Dios les dio un regalo de encontrarse a través de 3 días muy especiales con Él. Bien, ¿en qué se va a convertir eso? Ya van sexto de reunión, que bien, van perseverantes. Y hay algunos que ya lo hicieron. Y hay algunos que seguramente ya habían tenido otras experiencias de fe. Bien, hay que seguir, porque hay que seguir descubriendo esa verdad del Espíritu. Pero el descubrir esa verdad del Espíritu necesariamente también tiene que implicar el conocer estas verdades de nuestra humanidad.
El que no se conoce, mis hermanos, ¿cómo va a saber dónde necesita Salvador? El que no conoce sus debilidades y flaquezas, o el que las niega, o el que las tapa, o el que no tiene herramientas para comprender qué es lo que le sucede. Entonces, ¿cómo puede traer a la perfección sus dificultades? Bueno, esto es un camino de vida. La meta no es la religión. La religión es el camino, es el método. Incluso al inicio del cristianismo, los hermanos se decían los hermanos del camino, porque la meta es la transformación de nuestro corazón hasta llegar hasta la imagen de Cristo. Él es la plenitud, nos decía el sacerdote, y está muy bien planteado en la palabra. Cristo es la imagen para nosotros de Dios, pero es la imagen de los hombres para nuestro Padre Dios. Es nuestro paradigma. Pero lo inquietante es que se nos quede en letra muerta, se nos quede desintegrado. Entonces yo creo en Dios, es una belleza. ¿Tú vas a ser como Cristo? No, yo no. ¿Cómo podría? Yo estoy muy lejano. Y eso es totalmente verídico. Estamos absolutamente lejanos. Pero por gracia, es lo que nos dice la palabra, estamos llamados a la restauración de esta naturaleza de nosotros. Es decir, dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Es decir, estamos invitados por gracia y Dios estará obrando en nosotros, en nuestras vidas, para la transformación de nosotros. Pero tú tienes que participar en esto. Y esa participación no puede solamente ser quietista, ¿sí? Ser ingenua. No, tú tienes que reconocer tu proceso para poder traernos al Señor para ser restaurados. Nos sirve el modelo que San Pablo entonces nos presenta. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Vamos a revisar esas diferentes dimensiones muy rápidamente para que hablemos entonces de cómo se conecta nuestra fe con este desarrollo humano, porque este desarrollo humano integral lo quiere el Padre. ¿Dios querrá nuestro desarrollo? Sí, claro, ¿cierto? Dios querrá que desarrollemos el pensamiento o para tener que hay que apagar el cerebro. No, ¿cierto? Esta es una de las grandes potencias que nos dio Dios, el pensamiento, pero tiene que ser iluminado por la verdad del Espíritu. Pero ahorita hablo de eso. Para empezar, vamos a hablar del cuerpo, que durante la larga tradición de la Iglesia, en muchos de los siglos, fue bulliado y fue considerado como menos. ¿Sí? Veníamos viviendo algo que se llama un dualismo, ¿sí? En la filosofía. Y empieza con este mito platónico, ¿se acuerdan de ese mito de las cavernas? Del mito de la caverna, en donde el alma está atrapada en el cuerpo, ¿sí? Y esta cárcel horrible que se va a podrir, pues es lo corrupto, y en cambio lo de adentro es lo bueno. Y allí, pues la iglesia por muchos siglos tomó de esa tradición para pensar la persona y todavía tenemos muchos vestigios, ¿sí? Sobre todo cuando se enseña de afectividad o de sexualidad en la casa. Y muchas veces no tenemos elementos para eso, pero decimos, no, eso es cochino feo, ¿sí? Cuando hablamos de la sexualidad. Bueno, gracias a Dios el Señor obra a través de santos, que pone como luces cada vez que inicia un milenio y en esta San Juan Pablo II, que nos ayuda con esto de la teología del cuerpo. Pero él retoma ya de antes de la tradición de San Agustín, San Agustín y Santo Tomás, comenzaron a alimentarse de otra tradición filosófica. Bueno, eso tiene otro desarrollo, no me va a exponer. Lo cierto es que yo no tengo cuerpo, yo soy cuerpo. Y tenemos que restaurar esta dimensión del cuerpo, porque hemos cometido errores súper importantes. Uno de ellos, el error que nos lleva a la doble vida. Es decir, tengo dificultades afectivas o sexuales, por decir algo, puedo tener otras dificultades, pero las considero tan puras que de ellos no lo traigo a la oración, o de ellos no le hablo a mi director espiritual, o ellos no lo conecto con la oración. Cuando están hecha la oración precisamente para traerla a esa misericordia de Dios, para integrarme como persona. Estos errores del dualismo nos llevan a instrumentalizar el cuerpo. Entonces, son todos los errores que se cometen hoy en día a la hora de comprender el cuerpo como la parte de afuera, como una parte que no es tan importante. Yo puedo socializar con el cuerpo, esto es más que todo, pues, las costumbres duras de los jóvenes, que pueden ir y, bueno, eso con algún jabón se lava y ya no pasó nada, no pasó nada en la persona.
¿Sí? Usted haga de cuenta que no pasó. Bueno, desde lo que nos enseña la fe, el ser humano está integrado. Lo que pasa en tu cuerpo, pues pasa también en tu mente y en tu alma. No podemos animalizar al ser humano, es decir, tenemos un cuerpo biológico, pero lo que nos dice la fe es que nosotros no somos animales. Es decir, incluso lo que consideramos más animal, como la conducta sexual, es una conducta que está atravesada por lo psicológico. Nosotros no estamos atravesados o dirigidos como los animalitos por sus instintos. No, en el ser humano ya no hay esos instintos. Ya nosotros somos responsables y tomamos decisión de lo que pasa porque Dios nos dio unas capacidades por encima de todos los demás seres de la creación, en la capacidad de pensar y en la capacidad de conciencia y en la capacidad de tener voluntad. Entonces, estamos integrados a este cuerpo y este cuerpo es un regalo maravilloso de Dios. Este cuerpo es el punto donde yo me integro. Mis pensamientos, mis sentimientos, mi emoción, mi proyección hacia el futuro, pues están integrados en ese cuerpo. Ese cuerpo es el móvil a través del cual yo realizo todos esos proyectos. El cuerpo también tiene un lugar en la santificación. Ustedes quieren conocer al Señor, ¿cuál es el lugar que va a tener que tener este cuerpo allí para que pueda crecer y para que pueda participar? Hay veces, por la falla del cuerpo, debilitamos nuestra participación como hombres. Dentro del hogar tenemos un rol y hay veces pues nos da la flojera y no colaboramos lo suficiente o no nos prestamos lo suficiente y nos damos mucho para nosotros o nos damos a los placeres del cuerpo y seccionamos el espíritu. Hay una parte de la Biblia que no escuchamos y que me gusta mucho de un sacerdote muy estudiado, este padre Caro, no se vaya Caro, creo que mucho no, Néstor, que es mexicano, tiene una página muy buena, organización activa, y entonces dice, cuando en ese pasaje bíblico donde dice, se siente, nadie puede servir a un señor, a Dios o al dinero. Entonces dice, no, no, hay un error en la traducción. No es a Dios y al dinero, sino al bienestar, o sea, a la panza, a la barriga. Es decir, ese deseo de estar buscando bienestar. No puedo estar queriendo servir a Dios y servir a mi bienestar. Tengo que organizar mi bienestar para que se ubique, de verdad sirva al Señor porque ahí está su mayor bienestar. Pero cuando yo quiero decirle a Dios, no, yo tengo mis propias maneras de gozo, ahí es donde rompemos la amistad con Él. Incluso ahí es donde rompemos muchas veces nuestras responsabilidades como hombres en el hogar. Como hombres estamos llamados a generar también un carácter masculino. Muchos autores hablan de que la crisis cultural se dio por la caída del padre, cuando el padre se aflojó y dejó de cumplir su misión, cuando el hombre, cuando el varón se aflojó y perdió firmeza en su carácter. Y entonces, en lugar de ser un hombre al servicio o un hombre firme para poder mantener ideales y mantener a la cultura orientada, comenzó a dedicarse a su propio narcisismo. Pero bueno, tema para otra enseñanza. El cuerpo no es menor, no es un detalle menor. Ahí está la base del pensamiento, ahí está la base biológica de las emociones, ahí está la base biológica del espíritu. Si usted puede tener una ilusión de espiritualidad es porque Dios le da esa gracia, pero también porque ha puesto una biología que es capaz de responder. Si usted va a ser analítico, pues su pensamiento y lo más que usted puede desarrollar como persona en su ética, en sus emociones, pues parte de una biología. Entonces, su cuerpo es el lugar en donde habita su ser. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Lo estás alimentando suficiente? ¿Le estás dando el adecuado descanso? No, el adecuado descanso no necesariamente es el exceso de descanso. Muchas veces es el cambio de la rutina. Pero eso lo quiere Dios, porque Dios es un buen papá nuestro y quiere el bienestar integral. Entonces quiere que este cuerpo también sepamos atenderlo en las sanas costumbres de la alimentación, del descanso, de la actividad física, pero también hay veces del ascetismo y del recato. Muchas veces nos confundimos y pensamos que darnos para bienes y cuidar de nuestro cuerpo es hacer lo bueno, pero resulta que comenzamos a generar son unos apegos que nos impiden amar un compromiso. Entonces, al cuerpo, pues cuidarlo, honrarlo, educarlo especialmente. Y aquí voy a hablar de algo, y lo repito ahora con el tema emocional,
Y es que la cultura está planteando, nosotros ya escuchaba una frase de un señor cantando en la calle, dice, ¿quién controla el corazón? ¿Quién educa el corazón? Una cosa así, ¿sí? Bueno, estamos en una tradición cultural que está diciendo que si tú lo sientes, hazlo. O sea, impera la emoción, impera el cuerpo, impera el deseo, y entonces tenemos que, pues, someternos a él. No, eso no fue lo que creó Dios. Dios creó seres capaces de dedicarse a sí mismos. Es decir, tendencias por montones. Tenemos un legado familiar, por ejemplo, que recibimos a través de la crianza, que nos genera una cantidad de tendencias. Muchos podemos tener tendencias al alcohol, a las drogas, a la pereza, ¿sí? O sea, tendencias podemos tener, pero fuimos llamados a vivir en libertad. Es decir, a ser capaces de sobreponernos a nuestras tendencias para construir aquella imagen de lo que fue creado, y esa imagen es Cristo. ¿Cómo se integra el cuerpo? Pues el cuerpo provee unas sensaciones y unos procesos corporales fundamentales que ayudan a estructurar la psique, la persona que somos. Faculta el pensamiento, es decir, da la base biológica, como les digo, para que funcione todo este aparato eléctrico que es nuestro sistema nervioso y allí se pueda construir entonces el pensamiento, se pueda generar una capacidad de escoger. Maravilloso, de escoger. Esa fue una potencia que Dios le dio al ser humano. ¿Cuál es el hábitat? No sé, ¿cuál es el hábitat de los guacamayos? Los guacamayos que andan por aquí pueden ir a la Antártida. ¿No es cierto? No, porque no están. Y si no están adaptados, ¿por qué no se adaptan ellos mismos? Porque no tienen la capacidad de escoger. ¿Cuál es el hábitat del ser humano? ¿Cuál? Todo el planeta, casi todo, pues, todo el planeta, porque nosotros tenemos la capacidad de sobreponernos a circunstancias y escoger. Esa fue la gran potencia que Dios nos dio Dios. Es la base de la fuerza de la voluntad. Usted está acosado por un pecado grave, por una debilidad que reitera y reitera y reitera y reitera. Bueno, pues podemos ir a las teorías de psicología donde leemos, pero ¿para qué luchas por eso? Si tú te sientes mal, sé feliz, pues libérate de esas trabas éticas, ¿sí? O morales. Y entonces te liberamos para que te dediques a la barriga. Bueno, teorías, como les digo, hay otras teorías de psicología que dicen, bueno, no, tú tienes unas escogencias, ya estás llamado a una trascendencia, pues trabájale desde la fe, tenemos unas herramientas para construir esta identidad en libertad, especialmente cuando estamos integrados, ¿sí? Este cuerpo pone en acción aquello que la espiritualidad, aquello que hemos construido en nuestra ética, en nuestra moral, y le da sentido a la vida. Cuando este cuerpito está bien integrado al resto de la persona, ahí está la salud. Y no solamente la salud, sino una plenitud, una integración. Del cuerpo pasemos a esta dimensión del alma, que es equiparable a la dimensión de lo psicológico. Entonces, este estudio de la psicología viene del estudio del alma, así lo plantearon los griegos, la psique, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué si en una familia nacen dos hermanos, a uno le da por la poesía y las artes y al otro le da por la guerra? Si son de los mismos padres y de la misma familia. Y entonces ahí viene la pregunta por los adentro, es decir, cuerpos semejantes, pero en cada uno de nosotros una subjetividad única, irreemplazable, un verdadero tesoro. Bueno, desde lo psicológico para sintetizar, pues estas fueron largas, pero voy a sintetizar porque el compartir es poquito. ¿Sí? Me toca medir. Hay al menos tres construcciones fundamentales, tres dimensiones fundamentales. Les estoy hablando de esto porque les quiero preguntar cómo opera la fe con ellos. Él le aporta la fe a cada una de estas tareas fundamentales que todo ser humano tiene que desarrollar desde las. Y la hipótesis de trabajo es que la fe le da un plus, ¿sí? Le da un plus a ese desarrollo y lo lleva hacia la plenitud. Construir una identidad, un proyecto de vida y construir, perdón, identidad, un proyecto de vida y construir y sostener un estilo de vida. Desarrollar una identidad. Bueno, a lo largo de la vida
pues tenemos que ir desarrollando un entendimiento de quiénes somos. Los animales les quedó más fácil. La perrita no tiene que filosofar para ver qué perrito lo tiene más grande o qué tiene que escoger. La biología pensó por ella, ¿sí? El gatito se lo ve confundido a ver si maulla o ladra, ¿no? La biología le ayuda. Es decir, esa biología, todos esos procesos de sus instintos deciden por ellos. En cambio, al ser humano le tocó descubrirse a lo largo de la historia. Por eso es tan importante de verdad pensar, nutrirnos y conectar este concepto de ser humano, este concepto de persona a lo que a lo que la fe nos enseña. ¿Quiénes somos? Les decía ahora la frase anterior de Charlar. Ustedes se ven iluminados a la eternidad. Desde chiquitos la están pensando. Cuando ustedes llegaron a primero, allá en transición a primero, se imaginaba que esa relación que iban a tener con su propio se iba a marcar con la eternidad. Lo hemos considerado. No, si no me la cuentan, yo no me entero. ¿Sí? Es decir, el ser humano, dice San Juan Pablo II, es un misterio. No porque sea truculento muchas veces, sino porque apenas lo vamos descubriendo y a lo largo de la vida vamos entendiendo quiénes somos. Ahora, no somos un grupo, somos una subjetividad. Dios no nos amó el pelotón, no nos amó un grupo. Voy a morir por los colombianos. ¿Sí? No, 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 no. A cada uno de manera particular y de manera especial. ¿Les habrá pasado en algún momento que alguien tenga un hijo y quiera que se convierta porque anda castizuelo por ahí con problemas? Entonces el hijo, yo veo un retiro, venga, vaya, y el pelado no va y se zapa. Y entonces a uno le da dolor en el corazón. Pero tranquilo, tranquilo, tenga fe y ore bastante y no pierda la esperanza. Porque es que no todos tenemos que vivir el mismo camino. Usted no por aquí, a través de este retiro, a encontrarse de la fe, pero muchas veces por otros caminos, a veces tenemos dura la cabeza y entonces por aquí no entramos, sino que entramos a través de una depresión o a través de un chicharrón entre lo que nos pasa y esa es la experiencia que necesitáramos que necesitábamos para que se copiara el orgullo y nos diéramos cuenta de nuestra fragilidad y nos diéramos cuenta de nuestra experiencia, de nuestra naturaleza de ser criaturas. Nosotros no somos el creador, nosotros somos las criaturas, somos necesitados. Intrínsecamente tenemos una necesidad del trascendente, pero esto se tiene que desarrollar a lo largo de la historia y yo no me doy cuenta de eso. Va sucediendo a lo largo de mi vida a través de la formación que recibí en la casa y de las experiencias. Mi identidad, el entendimiento que yo soy, no es como un restaurante, como que salir pero salir todo, ¿sí? O salir, no sé, ¿sí? Mandar fondos. No, no, no. O sea, ahí están nuestras tendencias, pero la identidad es un sobreponernos a nuestras tendencias. En nuestra identidad, pues se revela esa gracia que recibimos como Dios, de Dios, para ser, como dice el Salmo 1, como dioses, nos dicho Dios. ¿Qué significa como dioses? Y más allá de los seres de la creación, tenemos una capacidad de autodeterminación. Incluso cuando San Juan Pablo II propone, ahí está el culmen del desarrollo humano, ser capaz de autoposeerse, es decir, de conocerse, de distinguir sus dimensiones, de educarse para integrarse a una fuerza de voluntad, que es lo que usted fue llamado a hacer. No, es decir, ¿qué es lo que define tu identidad? No son tus errores, es tu determinación. Muchas veces en el proceso de la terapia, yo le tengo que decir a la gente porque llegan a echar el rollo, mira lo que me hicieron, me hicieron, o me pasó, y entonces yo por eso estoy así, y esa es una explicación muy lineal. Le digo yo, no, espera. A ver, la pregunta de la terapia no necesariamente es qué te ha pasado, porque siempre a la gente le ha pasado mucho. La pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a hacer con eso? ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Qué es lo que tú quieres que pase? Esa es la pregunta que les hace Dios todos los días. Que Él les echa el rollo y les habla de su inmenso amor. Y además ustedes lo pueden experimentar porque Dios da gracia, nos revela, pero respeta nuestra decepción. ¿Qué es lo que hemos sido llamados a hacer?
y qué es lo que tú quieres determinar ser. Esta construcción de nuestra identidad es un construir, como reitero, no es solamente un descubrir. Hay que descubrir, claro, mi historia, mis raíces, mis capacidades, pero luego tengo que determinar, elegir, construir, corregir, 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 corregir y nutrirme de eso. Estoy llamado a construir una identidad, a desarrollar ese misterioso tesoro que soy. ¿Qué significa eso? Puede ser que yo haya sido el más bandido de los bandidos, pero yo soy un hijo de Dios. Y cuando me doy cuenta de eso, tengo que salir de mi barro, del hoyo donde yo estoy para transitar y llegar a aquello que fue creado en mí. Eso es el camino de esperanza y de la buena noticia que nos da Dios. Tengo que desarrollar dignidad. ¿Qué significa dignidad? Pues, a ver, esos son rollos larguísimos de filosofía y los voy a sintetizar abruptamente, ¿sí? Echando machete. Somos imagen de Dios. Es decir, tú no eres a imagen de un perro o de un hijo, ¿sí? O de un primate. Por la teoría de la evolución, seguramente venimos de allá. Pero una voluntad de Dios, el ser que nosotros seamos. Entonces nos dio imagen, es decir, tan inteligente, pues como lo es Él, sin dentro de la creación, pues tenemos más esa capacidad que cualquier otro ser, pero pues por supuesto no a esa altura de los dominios. Nosotros somos imagen, pero todavía no somos semejanza. La semejanza la construimos con nuestros actos, son nuestros pasos, es la toma de decisión. Somos, en nosotros se dio una dignidad que se llama dignidad ontológica. Ontológica es que nació con nosotros, es indeleble. Puede ser el más bandido de los bandidos, pero ese es hijo de Dios. Y nos lo recuerda el Señor en el Evangelio, en ese episodio en donde fue donde Saqueo, se iba a olvidar el nombre. Y entonces Saqueo que era más ladrón que ladrón, pues. ¿Sí? O sea, ¿cómo sería que robaba al Señor? Que cuando se convierte, o sea, Jesús va a su casa y él dice, y yo voy a coger la mitad de mis bienes y le doy a los pobres. Y luego le doy una volver. No, no, que le he robado, lo va a devolver 4 veces. ¿Cuánto había robado el Señor? O sea, ¿se imagina? Le alcanzaba todo eso y seguro que le quedaba pues, para no usar menos. O sea, de verdad que ha robado. Pero la última frase de Jesús es conmovedora, conmovedora, ¿sí? Porque lo que le dice es, este también era hijo de Abraham. Oh, parece hermoso. O sea, metió la mano en el barro, en el lodo, en el polvo, y saca a este hombre que estaba llevado de sofocado, transformado en lo peor, escorio, rechazado por los judíos bíblicos. Y le dice, este también era hijo de Dios. Y con esa bondad y misericordia a cada uno de nosotros nos rescató. Pero no para dejarnos como estábamos, para atraernos, para seguirnos transformando. Dios nos trata con dos amores fundamentales, amor y misericordia. Misericordia para sentarse a comer con nosotros aun cuando somos pecadores, pero luego para llevarnos a su justicia, es decir, te amo, te perdono, te recojo, te rescato, pero papito, tú fuiste creado para más. Comienza tu proceso de conversión y de transformación, y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos, copiando, a veces cayendo, otras levantándonos, pero es eso lo que hace Dios en nosotros. Restaura nuestra identidad. ¿Cómo restaura nuestra identidad? Pues nos ilumina con su Espíritu Santo y utiliza estos medios que nos ha dado, la razón, la capacidad de emocionar, ¿sí? De distinguir el bien del mal, nuestra capacidad de generar una fuerza de voluntad movida especialmente por el amor y por la caridad. Esa es la estrategia de Dios, la fórmula redentora. Nos revela, se nos aparece en el camino para nutrirnos y decirnos, acuérdate que fuiste hecho para más. Nos recuerda su creación. Claro, podemos vivir muy lejos de eso. Podemos vivir en el absoluto materialismo. Entonces, construye tu identidad desde el mero materialismo. Y entonces, a ver, ¿cómo te construiría ser? ¿Sería bondadoso? Vean a ese tan bobo, ¿cierto? ¿Sería fiel a tu esposa? Pues la tienes que me esté viendo, ¿cierto? ¿Sería fiel a tus socios? Ah, pero qué tontería sería esa, ¿cierto? O sea, si yo fuera solamente el materialismo, entonces yo solamente sería aquella persona, pues,
estaría dedicada a seguir en más. Pero esto no fue lo que fue creado. Dios nos creó para dos cosas, el amor y la libertad. La libertad hay que comprenderla, hermano. La libertad no es hacer lo que me da la gana. La libertad es utilizar mis habilidades para comprometerme con aquello que mejor bien me hace. La libertad es la capacidad de comprometerme con aquello que me construye como persona. Porque si yo no me comprometo, entonces, ¿quién digo que soy yo? Si no me comprometo con mi esposa, ¿cómo voy a decir que soy un esposo? Si no me comprometo con mis hijos, pues es una mentira decir que soy padre de ellos. Si no me comprometo con el Señor, ¿cómo voy a decir que de verdad voy a ser hermano de Él? Esa es la verdadera concepción de libertad. Y una trampa del mal en esta época es confundir y tergiversar ese sentido y decir que la libertad es hacer su beneplácito. Y esa es la fórmula de volvernos esclavos de nuestros apetitos. Y sale mal. Dos, les decía, estos son los ejercicios del alma. Uno, construir una identidad. Dos, estructurar un proyecto. ¿Sí? Entonces, este municipio está chévere. ¿Sí? Lo que las personas ven arriba, ¿no? El primero, el segundo, el tercero. Pero lo que no se ve y lo que tienes que desarrollar, pues nos va aterrizando sobre esta idea de construir un proyecto. Este tema del proyecto de vida, pues tengo que decir que lamentablemente está muy devaluado porque se nos convirtió en el hacer para el tener. Estudio para tener plata, trabajo para tener plata, sí, para tener bien y bienestar. Pero se olvida lo principal y lo esencial que le da piso a todo eso es precisamente el ser. Se nos olvida hasta que el castillo de naipes se derrumba. ¿Cuántas personas llegan a la terapia porque se les olvidó cuidar el ser, se dedicaron al hacer y el tener y subieron como palma y bajaron como poco? ¿Sí? ¿Cuántos llegamos a un retiro con la vida hecha añitos? Porque nos equivocamos en la forma de construir la vida. Bueno, la vida es para que la podamos construir a esa imagen. Eso que construir mi identidad en mi interior, pues tengo luego que construirlo en el afuera, en la exterioridad. ¿Cómo se hace eso? Pues tengo que conocer esas diferentes dimensiones de mi persona, cuerpo, alma, espíritu, mi afectividad, mi sexualidad, mi capacidad de establecer relaciones, mi capacidad de proponerme objetivos, mi capacidad de materializar mis deseos, mis anhelos y enfocarlo hacia un proyecto de persona. Ese proyecto pues tiene diferentes dimensiones. Parte de un pasado que se necesita sanar y reconocer. Va hacia un futuro que es a donde yo quiero llegar, pero se basa en un presente continuo en donde con la ayuda de Dios tengo que estar trabajando todos los días. El Espíritu viene y me ayuda. Y me ayuda a sanar ese pasado, me ayuda a tener conciencia de asumir el presente y me ayuda a elevar el concepto de mi proyecto, elevar en trascendencia, de poder llegar a ser más. Va a requerir esa perseverancia y la humildad. Y la humildad es esa capacidad de poder sentirnos siempre como niños aprendices, de sentarnos al lado de papá Dios y decirle, bueno, enseñen ustedes, no, yo fallo, ¿sí? Desafío y desafío, solamente por la gracia. La verdad del Espíritu Santo es el que me ayuda a encontrar la santidad. San Pablo lo define de una manera súper chévere, para poder encontrar lo bueno, lo bello y lo perfecto, lo eterno, lo bello y lo bueno. Es como lo define, súper sencillo. ¿Usted quiere lo bueno? ¿Quiere atinar a lo eterno o a lo pasajero? Hago mal negocio y entonces se hace el chasco. ¿Sí? Pensé que era bueno y salió malo. ¿Qué le pasó? Le faltó Cristo, Dios malo, le faltó Espíritu Santo. Es decir, optaste por aquello que no era eterno, ¿sí? Por aquello que no iba a durar, pues iba a salir mal. ¿Sí? Ahí es donde necesitamos la acción de Dios. El estilo de vida le da soporte, porque es que usted puede decir una cosa, pero hace otra. Si usted quiere seguir al Señor, pues tiene que organizar su estilo de vida para que sea congruente. Si usted no organiza el estilo de vida y entonces dice, no, pero es que mis amigos siempre se reúnen allá en donde no deberían ser. Y usted, pero no he hecho la bendición y yo entro y yo no miro.
Hermano, es cuestión de tiempo. Si usted mete la boca al lobo, o sea, de verdad estás creciendo, crecer en madurez, hay un autor que lo plantea así, me gusta mucho, es unificar lo que usted piensa con lo que usted siente, con lo que usted hace. Usted vive en desorden, cuando usted piensa una cosa, siente otra cosa y hace otra cosa diferente, la conclusión es caos. Pero el Espíritu de Dios viene y nos va revelando lo que nos hace bien. También es integrar lo de adentro con lo de afuera, y especialmente la relación. Darnos cuenta especialmente que nuestra vida se construye en relación con nosotros. Es decir, cualquier fe, cualquier espiritualidad, pues necesita esa relación con nosotros. Ya voy a asegurando que ya va a pasar un tiempo. La dimensión espiritual. Entonces, el modelo que nos plantea San Pablo sobre lo que es el ser humano, para que entendamos a qué está llamado a moverse por la fuerza del espíritu, pues es cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo, pues hay una dimensión, pero mencionemos únicos. El alma, pues este ejercicio de desarrollar una psicología y desarrollar unas habilidades incluso para construir una ética y una moral que son bases de ese desarrollo espiritual. El espíritu no necesariamente inicia en lo divino. La dimensión espiritual se desarrolla a partir de su capacidad de desarrollar una ética, de desarrollar la virtud. Dios es un buenazo y nos ha amado muchísimo. Y entonces la mínima respuesta que se merece de parte de nosotros es que desarrollemos la virtud. ¿Qué es la virtud? La capacidad de ser el mismo. A ver, repito. Dios es maravilloso, nos ama y lo mínimo que se merece de parte suya es que usted quiera ser bueno, esfuércese por ser bueno, buen padre, buen esposo, buen compañero aquí, buen hermano, buen ser humano ahí en la sociedad. Haga el esfuerzo, ese es el desarrollo de la virtud, pero eso no es lo que le va a dar la salvación. Eso no es lo que le va a dar, no es suficiente. No somos capaces de eso. En nosotros no reside el amor. En nosotros tiene que ser vertido el amor. El amor tiene que ser vertido por misericordia, por gracia a nosotros, para que este ser que fue construido como criatura se pueda sanar y elevar y ser capaces de producir los frutos. Esa es la vida espiritual. Sucede como un proceso y usted tiene que estar alimentando, alimentando y alimentando. Todos los días se come, ¿cierto? Entonces todos los días se nutre el espíritu. Todos los días hay que dar fruto. Todos los días hay que dar fruto. ¿Y en dónde? Aquí arrodilladitos, sí, aquí, pero allá donde es más difícil. Estos días daba una charla sobre resolución de conflictos de la pareja y el Señor me ponía un ejemplo en la cabeza para darlo que también me chuzaba bien el corazón. Me decía, Señor, ¿usted quiere honrar a su pareja, amar a su pareja, quiere ser buen esposo? A ver, traiga la memoria que el día que más rabia le da. La acción de ella que más rabia le da. Que yo vivo en esta, ¿por qué hace esto? Sí, y ese es el momento en donde usted tiene que honrar más a su esposa. Ámela allí. Obviamente amar no solamente es agachar la cabeza y tenerme pues mala. Sí, no, no, hay veces amar es por aquí. Amar también es decirle, oye, mira, espera un tipo, esto no es lo que te va a hacer bien. Esta persona que está haciendo no es lo que te va a hacer salvación. Dios creó más en ti. Tienes que irte transformando de tus errores. Obviamente, muchas veces yo soy el que me saca la pepa, entonces yo también tengo que hacer mi parte, ¿cierto? Pero la dimensión del espíritu, la dimensión del espíritu inicia en el ser humano y es mi capacidad de disponerme para abrir los ojos y despertar de este mal sueño y salir de esta fase como drogado, en donde buscamos solamente aquellas cosas que nos separan de Dios. Es muy triste que muchas veces Dios nos bendice y nosotros celebramos pecando. Qué pesar, hermano, qué pesar. Entonces estamos muy contentos, claro, de recibir bendiciones y bendiciones en lugar de venir a ser grato con Dios. Pero Dios ya nos conoce y nos está restaurando. Esa es la dimensión del Espíritu que inicia en nosotros. Pero, no se, pero Dios la completa cuando va desarrollando el Espíritu Santo sobre nosotros y nosotros vamos desarrollando sentidos espirituales.
¿Cuáles son esos sentidos espirituales? Pues cuando vos comenzás a distinguir lo bueno y lo malo y comenzás a distinguir el amor es el mejor camino, es el camino verdadero. Entonces llega un momento en donde vos pones una película y decís, no, espera que esto como que no está bien, ¿sí? Y entonces comenzás a decir, no, no, más bien, esta no, ¿sí? No me hace bien, me mete a la boca el lobo, no, no, gracias, paso, tengo un bien mayor, tengo un bien mayor. Me puedo ir por los bienes menores que atienden el cuerpo, que me dan satisfacción inmediata. La pornografía, por ejemplo. La pornografía es muy chévere, ¿no les parece? Es deliciosa. Lo malo es que atiende solamente al cuerpo en satisfacción inmediata y frustra el desarrollo de lo más trascendente en mí. Entonces, no es un buen negocio. Cuando viene el Espíritu y me va abriendo los ojos, yo puedo comenzar a distinguir. Y luego, por gracia, el Señor, si yo estoy juicioso y sigo orando y sigo desarrollando ese espíritu y poniendo en orden el cuerpo y en orden las satisfacciones más pasajeras, entonces el Espíritu Santo me va ayudando a tener más fuerza para crecer en lo bueno, para crecer en la virtud. Y eso no tiene límite. Bueno, ya me saqué de aquí de la presentación para ir cerrando por el tiempo, para respetar esta evolución. Voy a decir algo que no está allí. Hay niveles de espiritualidad. Un primer nivel, pongámoslo así, el rito. Bueno, el nivel cero, cero espiritual. Usted viene a misa cuando alguien se muere, cuando alguien se casa. ¿Sí? Y usted ni entiende. Hasta como, uy, Dios mío, Señor nos perdone. ¿Sí? Pero nivel uno, tú vienes al rito. Bien, empezaste. El Señor te siga ayudando a avanzar. Entonces viene, se para, se siente, se para, escucha, le sale tu entra por aquí, le sale por acá. Bien, viviste el rito, bien. Hay que seguir avanzando. Segundo nivel, usted ya comienza a prestar atención y a darse cuenta y a interpretar lo que la palabra, lo que en el Evangelio se va enseñando, lo que dice la palabra, y comienza a darse cuenta que le están enseñando los valores, que le están diciendo qué es el buen vivir, que Jesús no solamente cuenta historias y cuenticos, ni solamente trata de historias de otra gente en otro tiempo, sino que le está hablando a usted, porque lo está guiando a usted en su experiencia de humanidad. Y entonces comienza a darte un camino que te va dando una nueva vida. Bien, muy bien. Entonces comenzás a alimentarte de esta noción espiritual y comienza a ver cambios en ti. Pero aún hay un tercer nivel en ese desarrollo espiritual. Y ese tercer nivel es el que te permite construir una relación personal, ya no de la fe que te enseñaron en la casa, ya no de la fe que te están enseñando en el grupo. No, tenés una experiencia personal de Cristo y te das dando cuenta que Cristo no es una cosa, es una persona viva con quien puedes establecer un diálogo que te habla de vos para que te comprendas, pero también te habla de la trascendencia, te habla del amor a tus hermanos, te habla de aquellas cosas que quieres sanar y quitar y retirar de tu mente y de tu corazón, te habla de aquellas cosas a las que tú quieres que te dediques, el amor, el bien, el construir y el crecer. Y entonces aparece otro nivel de espiritualidad y les digo, ese no tiene límite. Ese empieza aquí en la tierra, pero termina en la eternidad. Y la eternidad no termina. O sea que es perfecta secundum. Si le dejas, si le dices que sí, si no te rajas y dejas de venir, sino que sigues conociendo al Señor y te dejas hablar al oído de tu Señor. Hay una noción que me parece hermosísima y es esta de una espiritualidad vocacional. ¿Qué significa una espiritualidad vocacional? Una espiritualidad de llamado. Hemos sido llamados a poder ser seres a imagen de Cristo, es decir, a ser hijos santos, hijos plenos. Eso es lo que quiere Papá Dios de cada uno de nosotros, llevarnos a la plenitud de lo que fue creado en nosotros. En nosotros, Él creó, nos dice la palabra,
que antes de crearnos pensó en nosotros. Y como les digo, no en paquete, no en bolas, no en grupo, no. De manera particular, antes de que nacieras, yo ya te tenía consagrado. Ya tenía un propósito para vos. No para obligarte a la fuerza, sino para invitarte por amor. La formación espiritual es conocernos profundamente con el Señor para que Él nos enseñe para qué fue creado su corazón. Dice San Juan Pablo II que el corazón humano es un misterio porque a pesar de que es finito, fue creado para el absoluto, para relacionarse y amarse con Dios. Ni siquiera los ángeles, ¿no? Ni siquiera los ángeles que son seres superiores tuvieron esta dicha de ese destino que Dios les ofrece. Los animo, hermanos, los animo a que pidamos al Señor esa gracia particular de poder seguir caminando, de poder seguir creciendo en Él. Pidámosle a Dios una capacidad de responder con amor, con disposición. Esto no es gratuito, usted tiene que pagar el ticket. ¿Quieren entrar a cine? Pues pague. ¿Quién quiere la Lamborghini? Ahí tengo uno. ¿Lo quiere? Se lo doy. Sí, pero tiene que pagar los impuestos y el mantenimiento y todo eso. ¿Está dispuesto? Bueno, si está dispuesto, se lo lleva. Queremos lo mejor, pero hay que estar dispuestos a pagar el precio. Y aquí pagar el precio es delicioso, porque es encontrarse con el Señor y dejarse transformar en aquello que fue creado, que es la imagen del mismo amor. Hermanos, los animo a la perseverancia y los animo a que sepan que en Dios no hay límite para el gozo, pero el gozo viene después del trabajo. No hay límite para este caminar. Iniciar un caminar, continúen con el Señor. Paso a paso, Él va revelándonos esa verdad y esa maravillosa vida de su trascendencia. Démosle gracias al Señor y pidámosle a Dios verdaderamente que ilumine este caminar. Ya vamos a terminar. Yo quisiera pedirles 3 minutitos en silencio. 3 minutitos, revisemos ahí el disco duro que quedó, pero yo solamente les propondría esta pregunta aquí para que delante de Jesús la Eucaristía aquí se deje confrontar. El Señor te llama y te acompaña a un desarrollo pleno de tu capacidad de amor, de compromiso y de ser libre para que puedas ser pleno verdaderamente. ¿Qué le dices? ¿Cuál es la necesidad principal que tienes? ¿Qué te ata? ¿Cuál es tu mayor estorbo? Hoy preséntate al Señor. En este momento, Señor, te presento y te pido tus gracias. Y abandonémonos en Él, que Él es la fuerza del Espíritu que nos impulsa. Vamos a rezar un gloria, pero les voy a pedir que nos quedemos en silencio 3 minuticos y oremos y reflexionemos esa invitación, Señor. Mi principal obstáculo, mi principal debilidad, Señor, tú estás en nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, en la nación, en la costumbre de los siglos. Amén.